para poder abrir y democratizar las instituciones. En esta búsqueda de democratización que me parece que tenemos que profundizar en todos sus alcances. Claro, porque vos sabés que uno de los temas, tanto en el ámbito institucional en general como particularmente en el laboral, es que los trabajadores, las personas reconozcan esa situación de violencia y también se enteren de que tienen derechos en relación a eso. Porque este es el grave problema. Uno no puede generar desde ningún ámbito una vigilancia permanente para una patronal o para un gobierno si no hay, por parte de aquellos que sufrimos las consecuencias de la violencia institucional, si no hay un conocimiento de lo que está pasando. No hay forma, porque somos cientos y cientos y cientos de miles. Si no conocemos, porque inclusive a veces las prácticas de violencia institucional se confunden o sea, las víctimas se transforman en victimarios. Sí, y en ese sentido muchas veces también los embates que sufren las organizaciones de trabajadores, los sindicatos, ¿no? Porque en realidad la organización gremial es un gran instrumento contra todo embate institucional contra los trabajadores, porque es la fortaleza del colectivo frente al individuo aislado. Claro. Y muchas veces uno entiende en el gobierno de la ciudad, por ejemplo, los permanentes y continuos embates que sufre la organización, o sea, la capacidad organizativa, limitando, impugnando las juntas internas, limitando los momentos asamblearios. Digo, hay una permanente obstaculización de la organización también en términos de dejar al ciudadano convertido en un individuo aislado. Es importante, ¿no? Es importante que los dirigentes gremiales reconozcan también esta situación y reconozcan e impulsen que el sindicato tome partido en estas situaciones. Claro, porque sí. a veces la idea es que el sindicato está para la reivindicación, digamos, hay aumento de salario, condiciones de trabajo, que está todo bien y que obviamente es materia de la negociación colectiva. Pero también, cuando uno habla de situación de trabajo, tiene que hablar de estas prácticas, digamos, y reconocerlas. No es un tema individual, es un tema de carácter colectivo. No es la bronca que te tiene el jefe. El jefe me tiene bronca, entonces se dedica a ver cómo me hace la vida imposible. Eso es una situación absolutamente tipificada, tiene que ser reconocida y tiene que ser bancada por las condiciones sindicales. Exactamente. ¿Cómo se daría este tema de la violencia institucional en el conflicto que ya hace más de un año que vienen sobrellevando los trabajadores de subterráneos? Bueno, me parece que los trabajadores de subterráneos tienen, por lo menos tienen en términos en relación con el Estado y como quedó demostrado, sobre todo en relación con la discusión de la ley que se logró sancionar a fin de año pasado, tienen un nivel organizativo, un nivel de construcción, un nivel de lucha reconocida por todos, incluso por el PRO, que tuvo que escuchar y ceder en la ley los embates que querían darle a la organización sindical en términos de limitaciones al derecho de huelga, etc. Ahora, los trabajadores del subte, si han tenido diferentes niveles de recursos, han sido por esta capacidad organizativa, porque han estado durante años a merced de una empresa como Metrovías con controles muy escasos. Y ahora, en este traspaso hacia el gobierno de la ciudad, bueno, donde el gobierno de la ciudad hizo un primer intento. El primer intento fue: limitemos el derecho de huelga, limitemos la capacidad organizativa, veamos cómo podemos hacer retroceder al sindicato. Ahora vamos a ver qué pasa. Yo creo que hoy la nueva política que se va a dar el gobierno de la ciudad es intentar limitar la capacidad de crecimiento en términos de masa de trabajadores y pasar a un proceso de tercerización, que siempre los procesos de tercerización conllevan menor capacidad de organización, de defensa de los derechos de los trabajadores, etc. Pero me parece que acá, por acá pasa la cosa, ¿no? Bueno, vos sabés que el principal objetivo de los procesos de tercerización es evitar la organización. No es tanto el económico,
O sea, pagan un convenio menor, pagan condiciones menores, pero en realidad lo que persiguen es que los trabajadores no puedan organizarse en un solo sindicato y generar fracturas dentro de los propios trabajadores. Ahora te digo que en el caso de subterráneos, cuando se terceriza el servicio, porque en realidad se terceriza el servicio claramente. de subterráneo, lo que se hace es sacar toda la vieja camada de trabajadores organizados. Allá por los 90 venía todo un colectivo de trabajadores que tenían mucha experiencia, 10, 20, hasta 30 años de subterráneo, con una experiencia sindical muy importante, y van sacando toda esa organización y van entrando hoy Beto, Segovia, todos los chicos, bueno, ya no son tan chicos, ¿no? Nuevos, y van generando una organización en principio de carácter clandestino. Y durante muchos años se mantienen en la clandestinidad porque los despedían, ¿no? Hasta que logran poder sacar la cabeza y empezar a generar, a recuperar condiciones de trabajo, ¿no? Es una experiencia muy interesante la de la organización de los trabajadores subterráneos, y es importante que desde la legislatura se tome en cuenta esto para mejorar el servicio. Claramente. Pero esto hay que decirlo con todas las letras para el público usuario. La organización de los trabajadores en el subterráneo es para mejorar el servicio. Ellos permanentemente están denunciando y están proponiendo formas de mejorar el servicio público. Tienen un nivel de compromiso con la política pública, los trabajadores del subte, que uno no ve a menudo dentro de quienes deberían ser los responsables de esa política pública. Y tienen un conocimiento acumulado. La verdad es que yo como legisladora, lo que hoy sé sobre los subterráneos, lo que he aprendido y la mirada que he tenido sobre el servicio, toda se la debo al conocimiento que uno ha ido adquiriendo de los trabajadores, que son los que ponen la lupa donde hay que ponerla, ¿no? Cuando van marcando cuáles son las deficiencias y cuando están cuidando al usuario, porque en realidad los usuarios son también trabajadores. Y entonces hay un reconocimiento de los trabajadores que llevan adelante el servicio de esos otros trabajadores que son sus familias, que son ellos mismos, ¿no? En el cuidado y en el diseño de la política pública que aporta, me parece, mucho al debate. Vos sabés, Ariel, que es optativo votar a los 16 ahora en las elecciones nacionales. ¿Sabe qué? Los chicos de 16 años, a partir de los 16 años pueden votar en forma opcional en las elecciones nacionales, pero resulta que en todos lados no es así. ¿No? No, en la ciudad nosotros creemos que hoy los chicos tienen derecho a votar en la ciudad, pero Macri dice que no. Ese es el tema. ¿Cómo es eso? El tema es así, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires no tenemos código electoral propio, porque nuestro proceso de autonomía no llegó a que en tantos años nos hayamos dado la redacción de un código electoral propio. Entonces rige subsidiariamente el código electoral nacional. El debate que siempre se dio es si rige con las modificatorias o sin las modificatorias, es decir, la redacción original, la que estaba al principio. A su vez, la Constitución de la ciudad también tiene normas electorales. Entonces, cuando uno estudia la jurisprudencia del Tribunal Superior que rige la justicia de la ciudad, se encuentra con distintos criterios. Pero básicamente lo que se repite es que toda norma que está contemplada en la Constitución de la ciudad en materia electoral está por encima incluso del Código Electoral Nacional que rige en la materia subsidiariamente. O sea, primero la Constitución de la ciudad. Eso, toda norma que esté en la Constitución de la ciudad se aplica para la legislación electoral. Además, se aplica el Código Electoral Nacional subsidiariamente. Pero, ¿qué sucede? Esta nueva ley que admite el derecho de voto de los jóvenes es una ley posterior